Hora 25 ha sido un hito en la historia de la radiofonía española. Desde aquellos tiempos en que se oía para oír lo que no se oía en las emisoras oficiales, ha tenido varios directores hasta hoy en que Manuel Antonio Rico dejó su España a las 8 de Radio Nacional para continuar día tras día haciendo el periodismo más vivo. Hablando de Radio Nacional, quiero hacer una pequeñísima advertencia. En este programa, lógicamente, no cabían todos los programas de radio que puedan ser más representativos de la radiodifusión española, ni tampoco los que tienen más prestigio. Así que decidimos obviar a Radio Nacional. Y tomamos esta decisión precisamente porque son compañeros, porque son de la casa, no porque no se lo merezcan, sino porque, bueno, somos hermanos y así que a la hora de sacrificar a alguien nos parecía que ellos nos podrían entender. Muy buenas noches, señores. Esta es una edición especial de Hora 25. Ha sido especialmente grabada para los amigos y los espectadores de este espacio de televisión española con ese único destino. Una edición también de bolsillo porque frente a la hora y media que es habitual cada noche en la antena de la cadena SER, nuestro tiempo va aquí a ser de unos 15 minutos aproximadamente. En este tiempo, las noticias que vamos a ofrecer son básicamente las siguientes. Tienen estos puntos de apoyo. El primero, asunto Rumasa. Los documentos que según el dirigente sindical de la UGT Banca, Justo Fernández, son muy comprometedores y que le entregó Ruiz Mateos en Londres no demuestran nada. Segundo punto, ETA y el temor a sus coletazos. Para ello se preparan los etarras, los máximos dirigentes de ETA militar a los que la policía francesa no consiguió detener. Buscan nuevo lugar de encuentro para planear una acción espectacular y violenta como venganza. Tercero, Estocolmo. Así se llama la última esperanza para la seguridad y el desarme. 35 países con sándwich de neutrales entre bloques para buscar la paz en una Europa intranquila. Cuarto y último, las cifras de la inflación en relación con el paro. La lucha contra la inflación con resultados optimistas en el 83 puede fracasar en el 84. Mientras tanto, la cifra de parados en España ha crecido en casi 200.000 personas en el año 83. El catedrático Eugenio Domingo ampliará estos datos que tendrán además el comentario de Fernando Onega. Empezamos ya a profundizar los papeles que se trajo Justo Fernández de Londres. Son solamente 2 fotocopias que realmente no comprometen a nadie, Antonio Jiménez. La redacción de Hora 25 ha tenido acceso a la mayor parte de los documentos que José María Ruiz Mateos entregó al secretario general de UGT Banca, Justo Fernández, en su encuentro en Londres. Los presuntos papeles más comprometedores son 2 fotocopias de comunicaciones de la banca suiza. En ellos se da fe del cobro de $3 millones y ahora bien, según el texto de estas fotocopias, no se demuestra que el pagador haya sido Ruiz Mateos, ni tampoco se especifica el nombre de la persona que ha cobrado ese dinero. El señor Ruiz Mateos parece empeñado en que su caída pueda ser acompañada por todas las instituciones del Estado. Y de esta forma, en sus conversaciones con el dirigente sindical Justo Fernández, el expresidente de Rumasa ha intentado implicar por una parte a su majestad el rey, por otra intenta demostrar que el presidente de la patronal bancaria, Rafael Termes, ha practicado la evasión de capitales. Según la versión de Ruiz Mateos, los $3 millones antes apuntados, más otros 3 pagados posteriormente, se entregaron para comprar la caída del actual subgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, que es la auténtica pesadilla de Ruiz Mateos. Los papeles entonces, como hemos escuchado, no comprometen realmente a nadie, tampoco van a comprometer las acusaciones de invitaciones al golpismo que según Ruiz Mateos le formularon destacados militares. Ruiz Mateos afirma ahora 25 desde su retiro londinense que jamás va a decir los nombres de los militares que le visitaron en la capital británica tras la expropiación del holding de la abeja. Destacados miembros de las Fuerzas Armadas han expresado cierto malestar por las afirmaciones de José María Ruiz Mateos en este sentido. Recientemente, el capitán general de la Segunda Región Militar, teniente general Esquivias Franco, decía a los periodistas en Badajoz, en el curso de una visita a la capital pacense, que en tanto Ruiz Mateos no dé nombres y apellidos, él no se lo cree. Esta es la respuesta escueta. A mí la impresión que me hizo cuando lo leí, inmediatamente pensé, nombre y apellido. Mientras no digan nombre y apellido no me lo creo. Fernando González Urbaneja, buenas noches. Fernando González Urbaneja es un querido compañero en el periodismo que acaba de publicar lo que es por ahora la última obra sobre José María Ruiz Mateos y sobre Rumasa. Sí, se trata de un libro que hemos escrito entre 3 compañeros con larga experiencia en la información económica, que iniciamos en el mes de marzo el intento de explicación de qué era Rumasa, qué es Rumasa, cómo es José María Ruiz Mateos, y hemos tratado a lo largo de 400 páginas
pues tratar de proporcionar a la opinión pública y a los lectores de nuestro libro una explicación coherente de cómo es posible que se llegara a ese 23 de febrero de 1983, el día en el cual el gobierno expropia Rumasa. Nuestro libro acaba en ese momento y hemos tratado de aportar los datos para explicarlo. Un estudio sin duda exhaustivo. Merecerá la pena leer detenidamente todos los datos, demasiados quizás, que se aportan sobre Rumasa, porque Rumasa era algo muy complejo como para entenderlo así de una ojeada. ¿Qué sabías o qué sabes de los documentos que se trajo Justo Fernández de Londres a los que nos referíamos? Yo no he hablado con Justo Fernández, pero por los datos que se han filtrado a la prensa y que la prensa ha podido comentar hasta ahora, parece ser que coinciden con documentos semejantes que Ruiz Mateos nos comentó en el mes de julio, en una larga entrevista que tuvimos con él todo un domingo para comentar precisamente todos los temas referidos al libro. En nuestra opinión, los documentos, las afirmaciones que Ruiz Mateos hacía carecían de una base documental seria, de una base de prueba suficiente como para ser incluidas en el libro, y por ello nosotros hemos pasado bastante por encima. Ruiz Mateos fabula en muchas ocasiones demasiado, y entonces esa fabulación es difícil tenerla en cuenta a la hora de un estudio riguroso. ¿Es decir, que los documentos pueden ser una fabulación más? La impresión que yo tenía por lo que él nos contó es que las afirmaciones que él hacía, que eran unas afirmaciones graves, no se sostenían con documentos serios. Los datos que ha apuntado Jiménez antes, nosotros lo que vimos no eran cuentas en Suiza, sino eran cuentas en Nueva York, unos ingresos en Nueva York, pero eso no podían sustentar las acusaciones que él hacía solamente con esos documentos. Fernando González Urbaneja, un estudioso de Rumasa que al fin y al cabo en esta breve intervención viene a confirmar los datos que hemos recogido en la redacción de Hora 25. En el epílogo del libro hay un párrafo que sí me interesaría destacar. Hablando de Ruiz Mateos, de su actitud, dices: aprovecha de paso para salpicar de injurias, dudas y acusaciones a buena parte de los que ha conocido y no le han seguido. Quiere convertir su drama en el de todos y se niega en el fondo a afrontar la realidad. Estamos, Fernando, quizás ante el caso de un vencedor durante muchos años que finalmente cuando cae quiere que todos caigan con él. Pues eso puede ser una interpretación. Es difícil, la psicología de José María Ruiz Mateos, es difícil explicar su comportamiento en los días previos a la expropiación, y mucho más difícil su comportamiento en estos últimos meses en que tantas afirmaciones, acusaciones, idas y vueltas nos ha sometido a todos. Gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias a vosotros. Segundo punto de nuestra crónica en esta edición especial de Hora 25, los temores a los coletazos de ETA. José Antonio Obies. Y la policía española sabe de ello, lo espera. Los máximos dirigentes de ETA militar, a los que la policía francesa no ha conseguido detener en su última redada, buscan un lugar de reunión donde preparar lo que, en ambientes de huidos vascos en el sur de Francia, califican de venganza por los traslados de sus compañeros a otros países. Las medidas policiales están siendo aumentadas en los últimos días y la frontera franco-española es una continua operación filtro. Madrid puede ser uno de los puntos o lugares escogidos por los etarras para asestar su golpe espectacular. La policía lo sabe. Había o hay una operación en marcha de vuelta a la sociedad de arrepentidos. Su extraordinaria publicidad la ha paralizado de momento. Es Juan Carlos de Rojo desde Bilbao quien ofrece los datos. Los diferentes puntos de vista de los propios etarras en el tema de los indultos y la excesiva publicidad que se le está dando al caso están poniendo en tela de juicio su propia viabilidad. Por un lado, 15 polimilis encarcelados en Herrera de la Mancha han solicitado del defensor del pueblo su apoyo para conseguir estos indultos personales, a los que se oponen por otra parte sus compañeros de prisión en la rama militar al considerar inaceptables planteamientos particulares que no conduzcan a una amnistía generalizada. El recelo entre refugiados que ya han expresado sus sospechas hacia arrepentidos, ahora integrados en Euskadiko Ezkerra, en el sentido de que ellos pudieran haber facilitado información acerca de la infraestructura etarra en Francia, es otro factor que influye en la posibilidad de este indulto generalizado que podría hacer volver a sus casas a unos 800 etarras que residen ahora en Francia. En el fondo hay miedo y recelo, y son precisamente estos factores los que van a jugar una baza importante en lo que ya se vislumbra como la operación de reinserción de etarras más importante, junto con la que en su día emprendieran Rosón y Vandrés. Mientras tanto, el gobierno francés ya ha tomado cartas en el asunto. Nieves, la madre de José Miguel Arrugaeta, uno de los presuntos etarras expulsados del país, habló por teléfono con su hijo en Panamá. Así están las cosas ahora mismo, los etarras en Panamá tras la sorpresiva acción de la policía francesa. Yo le noté tranquilo por haber llegado a Panamá. O sea, le noté como muy tranquilo de que estaba en buenas manos. ¿Dónde está exactamente en Panamá? Estaban en un cuartel no sé si de la policía panameña o del ejército. Me dijo que estaban en un cuartel.
Ya. Estaban bien tratados, incluso que les habían comprado ropa por la mañana y que les habían dado de comer muy bien y que estaban muy bien tratados y que estuviésemos muy tranquilos. Ya. Señora Nieves, tal y como lo ve usted, ¿supone que pueden producirse más detenciones en Francia a partir de ahora? Pues yo no le puedo decir. Yo lo que sí le puedo decir es que yo no le puedo decir, porque la verdad es que estamos un poquito desorientados en ese sentido, porque nos ha cogido como muy de sorpresa. Era la información y el testimonio desde Radio Bilbao. José María Moedano, el abogado Moedano, es el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos en España. Buenas noches, José María. Hola, buenas noches. Oídos los datos de Bilbao y los datos recogidos en la redacción central de la cadena SER, vista desde España, desde la Asociación Pro Derechos Humanos que presides, ¿hay algún reparo jurídico que ofrecer a la operación dura, sin duda, policial, anti-ETA en Francia? A la operación de deportaciones. Incluidas deportaciones. Habría que diferenciar las operaciones, digamos, de vía paralela de represión ilegal o ilegítima, como la que se ha producido con la llamada Guerra Sucia, que yo creo que es totalmente reprobable, con las deportaciones de la policía francesa, del gobierno francés en definitiva, que examinadas de forma desapasionada, yo creo que no plantean ningún problema jurídico, porque en definitiva el derecho de refugio es una manifestación de la soberanía del Estado, pero cuando ese derecho de refugio se aprovecha para preparar al otro lado de la frontera una serie de delitos muy graves, o incluso ya no solo como santuario, sino como guarida para resguardarse después de la persecución de la policía española cuando se cometen esos delitos, es normal que el gobierno francés niegue ese derecho de refugio y tome las medidas consecuentes, como la deportación. Otra cosa es el método con el que se haya hecho esa deportación, pero la deportación en sí mismo y la negación del derecho de refugio no plantea ningún obstáculo, ningún problema. Con eso no quiero decir yo que esa sea la única solución o la solución política más adecuada, pero jurídicamente no le veo ningún problema. En todo caso, era una operación policial que quizás ha tardado demasiado. Los indultos, por otra parte, están en marcha. Lo están en realidad desde hace tiempo. Ojalá, José María, ¿no?, que este sea el camino del final de ETA. Camino todavía es difícil verlo, pero el camino final. Pero de todas maneras, la combinación de medidas que al final lleven a la pacificación y que supongan, digamos, el enterramiento de las armas por parte de estas organizaciones y de estas bandas armadas es el único camino posible, y además es el camino de una democracia que no puede acudir a esas vías de represión paralelas a la del Estado, represión ilegítima, ilegal, como la que ha ocurrido con también algunos asesinatos al otro lado de la frontera, con la utilización de métodos que no son adecuados. Yo creo que, teniendo en cuenta que la finalidad es la resocialización y la pacificación en el País Vasco, el único camino posible es ese. Gracias, José María Moedano. Gracias a vosotros. Buenas noches. Lo cierto es que entre operaciones de arrepentidos y acciones como las de la policía francesa o los atentados del GAL, también el final de ETA se puede, en efecto, precipitar. De momento, ¿cómo está? ¿Qué queda de la organización ETA? Son jóvenes, muy jóvenes los que ahora quedan, los que pueden hacer uso de sus armas para asesinar. La dirección de ETA ronda los 40 años, los comandos los 20 o 25 de media. Esta es la nueva savia terrorista. ETA militar cuenta en Francia con cerca de 400 liberados. De ellos, casi 50 forman los llamados comandos ilegales, así llamados porque sencillamente están fuera de la ley. 50 hombres que forman unos 10 comandos bajo el mando casi directo de Iturbe Abasolo, alias Chomin, considerado máximo dirigente de ETA militar y que 10 días antes de la redada policial francesa de hace una semana marchara de su casa en el refugio del sur de Francia con rumbo desconocido. La policía no consiguió detenerle. Al lado de Chomin, su amigo Chiquierdi, José Antonio Lassa Michelena. Los comandos ilegales obedecen sus órdenes de asesinar o secuestrar. Procesado en rebeldía por la justicia española como inductor del secuestro de Diego Prado y Colón de Carvajal. Son los dos hombres, los dos terroristas más buscados por la policía española. Dirigen ETA militar. Son 2 de los 10 miembros que componen el comité ejecutivo de la banda terrorista. Señalemos al respecto que, según fuentes policiales consultados por Hora 25, en cada una de las provincias vascas actúa un comando ilegal y otro más se encarga del área de Madrid. Después existen unos 20 comandos, 200 hombres, que realizan una vida normal en sus pueblos y ciudades de Euskadi, llamados comandos legales, que componen la red de información de ETA. En cuanto a ETA político-militar, los octavos, la redada francesa sí les ha hecho daño. Su máximo dirigente, Abrisqueta, cruzó el Atlántico a la
la fuerza. Los franceses le alejaron de los Pirineos. ETA PM, octava asamblea, cuenta en estos momentos con menos de 20 activistas en liberación. Sus máximos dirigentes han sido detenidos. 13 minutos 44 segundos en antena. Desde el temor que también existe en Estocolmo a una acción del terrorismo internacional, entramos ya en las esperanzas de desarme que ahora se fijan únicamente en la conferencia de la capital sueca, al fin y al cabo continuación de la de Madrid. José Manuel Calvo. Ronald Reagan dijo ayer en Washington: quiero un diálogo constructivo y realista, flexibilidad del presidente norteamericano. Recuerden que las elecciones en los Estados Unidos están a la vuelta de la esquina el próximo mes de noviembre. Y Moscú, adelante con el diálogo, pero no nos fiamos que retiren los euromisiles, insisten los soviéticos. La esperanza para el desarme, el deshielo entre el este y el oeste, comenzó ya su cuenta atrás en Estocolmo. Entre esa esperanza y el escepticismo, el riesgo de destrucción es ya excesivo. No solo alcanza a los países con rampas de lanzamiento de cohetes, también a los otros. Lo dice Carlos Fernández Espeso, director general de Seguridad y Desarme, que está ahora con el ministro Morán en Estocolmo. La verdadera desnuclearización es la que se logra, no digo impidiendo que se emplacen o instalen artefactos nucleares, sino evitando que caigan. Literalmente evitando que caigan desde arriba. Y lo que hay que preguntarse es hasta qué punto, por el hecho de que en una zona no hay armas nucleares, realmente se está impidiendo que caigan las que puedan estar a 100 o a 2000 kilómetros. 15 minutos en antena, otros apuntes rápidos de la actualidad de España. Adolfo Suárez pide su excedencia en Televisión Española. El expresidente del gobierno español, Adolfo Suárez González, ha pedido recientemente su excedencia en Televisión Española. El señor Suárez había estado en excedencia forzosa cuando ocupó cargos públicos: gobernador civil de Segovia, vicesecretario general del movimiento, ministro y finalmente presidente del gobierno. En el tiempo que media entre su dimisión y esta petición de excedencia, Adolfo Suárez no percibió ningún salario de Televisión Española. Campaña de intoxicación en medios castrenses. En las últimas jornadas se ha desatado una campaña de intoxicación contra el gobierno en el seno de las Fuerzas Armadas. El motivo es el proyecto de ley de plantillas que supondrá la reducción de unas 6.000 personas en el ejército de tierra. A pesar de que es sabido que quienes se retiren seguirán percibiendo íntegros sus sueldos, la campaña intenta convencer a los militares de lo siguiente: que no es de recibo una reducción de personal cuando en el resto de la administración pública no se piensa en ninguna reducción de plantillas, a pesar de la inoperancia de muchos ministerios. Con 40 escaños, Roca pediría la presidencia del gobierno. La operación Roca, últimamente silenciada, aspira a conseguir en las próximas elecciones entre 40 y 50 escaños. Según sus promotores, esta cantidad de diputados sería suficiente para decidir la formación de un gobierno. Miguel Roca aspira a traer a España el ejemplo italiano. Estará dispuesto a pactar con quien sea, pero eso sí, solamente a cambio de la presidencia del gobierno. 16 minutos y medio en antena. Seguimos en esta edición especial de Hora 25. Decíamos al comienzo que la lucha contra la inflación, con éxito casi total en el 83, puede fracasar seriamente este año, en el 84. La lucha contra el paro saldría, por consiguiente, perjudicada. La tasa de inflación de la economía española se situará en el año que acaba de terminar, 1983, en el 12,3%, según un avance provisional del índice de precios al consumo al que ha tenido acceso Hora 25. El objetivo del gobierno para el año pasado, por tanto, se ha cumplido. En cambio, todo parece indicar, según las propias fuentes de la Administración, que la lucha contra la inflación para 1984 puede fracasar. El objetivo del gobierno para este año, fijado en un incremento de precios al consumo del 8%, puede verse incumplido, situándose por encima de esta cifra. Mientras tanto, la cifra de parados en España ha crecido en casi 200.000 personas durante el año pasado. Eugenio Domingo, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, es un hombre que nos asesora habitualmente en materia económica en Hora 25. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué tan difícil cumplir en el 84 este objetivo de la inflación si se consiguió en el 83, ¿no? Sí, se consiguió en el 83, pero la tasa de inflación en los últimos meses está realmente muy acelerada. En los últimos 4 meses del 83, la tasa elevada al año es del orden del 14%. Pasar de una inflación del 14% a una inflación del 8% es realmente un descenso muy drástico, del 40 y tantos %, muy difícil. Ojalá nos equivoquemos. Por otro lado, los factores que están empujando al alza la inflación española, como el déficit, como, por ejemplo, la depreciación de la peseta, que encarece la importación, como la presión fiscal o el incremento de la presión fiscal, todo ello subsiste.
de ahí que sea difícil efectivamente conseguir este 8%. Hablar de inflación, que para algunos puede ser un tema quizás un poco lejano, es hablar también de paro, que eso sí lo tenemos cerca, realmente, dramáticamente. Desgraciadamente sí. Si los índices de inflación como objetivo no se consiguen, el paro va a ir todavía mucho peor de lo que va. Claro. Sí, este es el problema. La condición para mejorar la situación en el paro es mejorar previamente el nivel de inflación, la tasa de inflación, reducir la tasa de inflación. Y esto es así porque realmente la inflación, la distorsión y crecimiento de los precios hace que la asignación de recursos sea mala, que se invierta en aquello que no se debe invertir, limita la competitividad exterior de nuestra economía, puesto que el diferencial de inflación hace que nuestras exportaciones sean difíciles, que nuestros productos sean caros. Si los tipos de interés son altos a causa de la inflación, no hay inversión productiva y por consiguiente no se genera empleo, etcétera. Es decir, previamente a la generación de empleo es preciso reducir la tasa de inflación y de ahí que si no conseguimos inicialmente este objetivo, desgraciadamente no reduciremos esta tasa tan alta de paro que tenemos en España. Mal futuro. Gracias, profesor Domingo. Habíamos anunciado el comentario. Es el momento cuando llevamos 19 minutos en antena. Fernando Onega. De todas las noticias que ustedes han escuchado, hay una que nos afecta a todos, el paro. Resulta que en el año que acaba de terminar, en España hubo casi 200.000 parados más. No nos vamos a dejar sorprender por la cifra. Pero en este momento en que se publican los datos, tenemos que preguntarnos algo. Tenemos que preguntarnos por qué a lo largo de 12 meses el Gobierno ha intentado convencernos a todos de que se había terminado la destrucción de puestos de trabajo. Se puede alegar que estos parados son los jóvenes que se incorporan al mercado del empleo. Se puede alegar que solo ha transcurrido un año de gobierno socialista. Pero lo cierto es que cada mes que pasó del año 83, el crecimiento fue mayor. Si la crudeza de las cifras se ha disimulado por razones políticas, nos parece sencillamente un engaño a la opinión pública. Pero si el Gobierno se encuentra realmente satisfecho por los resultados en el empleo, hemos de lamentarlo. Y hemos de lamentarlo porque eso indica que el equipo gobernante comienza a perder la capacidad de criticarse a sí mismo. Nosotros no podemos satisfacernos con la alegría fácil de que en vez de tener 300.000 parados como años anteriores, solo tengamos ahora 200.000 más. Porque esos 200.000 ya nos aproximan a los 2,5 millones. Porque por mucho que nos digan los portavoces oficiales, ya es imposible que se cumplan las promesas electorales. Porque esto revela al final el escaso éxito de toda la política económica. Y sobre todo porque muchos millones de españoles han consumido demasiadas ilusiones, demasiadas esperanzas, para que ahora venga a enfriarlas la crueldad de la estadística. Y todo ello, ¿qué revela? Revela que pese al cambio, en la política española sobra triunfalismo, falta realismo y siguen faltando fuerzas o ganas o voluntad política de meter en cintura la economía. Bien, en el momento de terminar esta edición especial, un recuerdo a alguien que está muy profundamente en el corazón de quienes trabajamos en la cadena SER y en el corazón también de ustedes, los oyentes. Se llamaba José Fernando de Dicenta y era muchas cosas: Premio Nacional de Teatro, Premio Ondas, director del Gabinete de Estudios de la Casa, una cantera donde empezaron, por ejemplo, Antonio Jiménez o José Antonio Obies o José Manuel Calvo. Un poeta también, un amigo y el abuelino de la más larga serie de la radio, la saga de los Porretas. Esta era su voz con versos de don Antonio Machado. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde llamo. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave, que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Ustedes ya saben, creo que a esta misma hora en directo pueden encontrarnos en hora 25 en la sintonía de la cadena SER, con final siempre al pie de la colina. Buenas noches.